Día, chicas y chicos de Cuarto Naturales. Nos volvemos a encontrar en FBT en una clase un poco distinta esta vez. Esta vez estoy yo grabándoles un video en el que ustedes, junto con la información que voy a explicar acá y con el apunte del libro y el PDF que les mando a continuación, vamos a poder resolver una actividad que nos tiene que llevar no más de una semana para poder terminar antes de las vacaciones de julio. Bueno, lo que necesitamos nosotros para continuar es qué definición de ciencia vamos a adoptar como curso y cómo vamos a entender el procedimiento científico, el método científico, para poder adquirir nueva información y, por supuesto, después usarlo en la siguiente etapa, después de las vacaciones de julio, para nuestra investigación junto con la materia ecología y física, que bueno, veremos cómo lo reformulamos. Entonces, nos vamos a basar en la definición de ciencia de Ezequiel Anderegg en su libro Técnicas de Investigación Social y nos propone una siguiente definición de ciencia. Dice que es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente, haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Entonces, a ver, es una definición bastante compleja, tiene conceptos que por allí no manejamos del todo, y la idea es poder desglosarla y comprender cada parte, cada palabra que está allí usándose. A ver, cuando hablamos de que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ¿qué entendemos como conocimiento racional? Es un tipo de conocimiento que exige el uso de la razón, el uso de nuestro conocimiento de la lógica, bien, de ciertos métodos. Hay una exigencia metódica o metodológica en la manera en la que nosotros vamos a adquirir conocimiento científico o conocimiento entendido como ciencia. Y entonces el conocimiento racional parte de eso. Necesita usar la razón, usar nuestra inteligencia basada en nuestras experiencias, en lo que ya sabemos previamente, para poder comprender nuevos fenómenos y explicarlos, ¿sí? Eso proviene de una exigencia metodológica. Después, otra forma de entender la ciencia como un conocimiento racional es que el contenido significativo que se diferencia de sensaciones e imágenes de un estado de ánimo. O sea, lo que queremos obtener con la ciencia, el conocimiento que queremos obtener con la ciencia, es deseable que esté alejado de nuestra cuestión subjetiva, de nuestras sensaciones e imágenes propias de un estado de ánimo. A ver, ¿qué queremos decir con eso? Que si yo soy un científico que tiene que estudiar las nubes de tormenta, supongamos que estudio en climatología, y hoy no tuve un buen día, hoy tengo un estado de ánimo malo, y bueno, el conocimiento científico que yo obtenga no tiene que cambiar debido a eso, ¿sí? Por supuesto puedo ser más o menos productivo, hoy no trabajar, mañana sí, pero en sí el conocimiento es independiente de estos estados de ánimo. Entonces, eso nos referimos cuando decimos que es un conjunto de conocimientos racionales. Ahora, ¿qué significa que sea ciertos o probables? Vamos a entender como un conocimiento cierto o probable en que en la ciencia no hay una certeza absoluta, ¿sí? No tenemos hechos científicos absolutos, sino que hay una cierta probabilidad de que ocurran cosas, ¿sí? Si hoy llovió y se mojó el piso, mañana llovió y se mojó el piso, y si pasado llueve, probablemente se moje el piso, pero puede que no ocurra, ¿sí? Esto es un ejemplo que acabo de decir ahora en este momento, pero la ciencia se supone que obtiene verdades parciales y que están sujetas a corrección cuando hay nuevos datos o experiencias que demuestren que vamos bien por allí o que no vamos bien por allí. Hay un montón de teorías que se han dejado de lado, ya no se usan más, por ejemplo en el terreno de la termodinámica o en la dinámica del movimiento, mismo en la electricidad, por hablar de física. Hay ciertos conocimientos que se adquirieron con unos métodos o con un cierto acceso a la información en que al día de hoy ya no es correcto.
y también tener la seguridad y la garantía de que los conocimientos científicos son provisionales, es decir, son provisorios. Podemos decir que al día de hoy esta teoría funciona y esta teoría funciona, pero quizás en un futuro no lo haga más. Bien. A ver, seguimos. Entonces dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, obtenidos de manera metódica. A ver, ¿qué queremos decir cuando nos referimos a un conocimiento obtenido de manera metódica? Estamos hablando de un método, ¿verdad? De que hay una cierta metodología o una técnica para obtener conocimiento. Y nos referimos a que, por ejemplo, no se obtiene al azar. Si bien hay descubrimientos científicos que han sido azarosos o por alguna falla experimental, pero no es que los científicos tiran un dado para arriba, una moneda, y dicen, bueno, hoy el electrón es positivo. Bueno, no funciona así. Hay una serie de reglas que usan la lógica, hay procedimientos y técnicas organizadas, y por supuesto utiliza lo que es la metodología científica, ¿sí? El método científico que se le dice. Entonces, para poder decir que cierto conocimiento lo hemos obtenido y es ciencia, debe haber sido no azaroso, tener ciertas reglas lógicas de construcción y usar el método científico, ¿sí? Entonces, seguimos. Dice que estos conocimientos racionales, ciertos o probables, que se obtienen de manera metódica y son verificados en su contrastación con la realidad. A ver, ¿qué significa que la ciencia posea conocimientos que deben ser verificados? Significa que la ciencia se ocupa de fenómenos que pueden ser comprobados con experiencias, con experimentos, ¿sí? Tienen que ser verificables empíricamente. Si yo digo que cierto fenómeno ocurre de tal manera, entonces tiene que poder venir otra gente, otro grupo de personas, reproducir algún experimento y verificar lo que estoy diciendo, ¿sí? Y aquellos conocimientos que no pueden ser verificados o confrontados con una experiencia, decimos que no son científicos. No, la idea es no emitir un juicio de valor, de decir que es pseudociencia o que es brujería o lo que sea, o magia. No, la ciencia no se encarga de eso. El objeto de estudio son aquellos fenómenos o afirmaciones que pueden ser contrastados empíricamente. Bien, seguimos. Entonces, de nuevo, la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ¿sí? Usamos nuestra inteligencia, ciertos o probables, es decir, un conocimiento provisorio, que obtenido a través de un método y verificado con la experiencia, se sistematizan orgánicamente. Cuando hablamos de conocimiento sistematizado o sistematización orgánica, estamos hablando que el conjunto del conocimiento científico es como un organismo, ¿sí? El todo es más que la suma de las partes, ¿sí? No son conocimientos dispersos ni inconexos. Los conocimientos que se tienen en electricidad probablemente se usan en mecánica, o los que hay en hidráulica probablemente se usan en dinámica de fluidos, ¿sí? Es un sistema de generalizaciones y principios que relacionan hechos entre sí. Cuando digo que relacionan hechos entre sí, la idea de la ciencia es que dos o tres fenómenos que parecían inconexos, lograr conectarlos con un sistema de pensamiento, con una hipótesis, con una teoría. Eso es hacer ciencia. Y ningún conocimiento queda aislado, sino que se incorpora como parte de un sistema. Es decir, que en ciencia muy rara vez tenemos excepciones a ciertas reglas, ¿sí? Y cuando hay conocimientos o fenómenos que están en la excepción de ciertas reglas, bueno, allí hay mucho para investigar y ver cómo se lo unifica. Ejemplos de unificación tenemos en el siglo XIX la unificación de la electricidad con el magnetismo, y ahora la entendemos como electromagnetismo, pero en su momento los fenómenos eléctricos se entendían como separados de los magnéticos, ¿sí? Bueno, y dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos que hace referencia a objetos de una misma naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir con conocimientos relativos a una misma naturaleza? Es decir, que hace referencia a objetos que pertenecen a un mismo aspecto de la realidad, ¿sí? Digamos, si estamos hablando de fenómenos climáticos, probablemente yo tenga que estudiar electricidad para el tema de la descarga de los rayos, todo el ciclo del agua para ver cómo se obtienen esas nubes, la incidencia que hay de la lluvia en el suelo, ¿sí? Todo eso
tiene que ver con el fenómeno climático, clima, por ejemplo, ¿sí? Algo que nos da una cuenta muy clara de cómo avanza y cuán variable es el conocimiento científico es aquel conocimiento científico que se usa en la predicción del clima, ¿sí? Es decir, las estaciones meteorológicas van estudiando un montón de variables, ¿sí? Que están conectadas entre sí, que a lo mejor yo puedo pensar, che, ¿qué tiene que ver el viento con la presión? Pero bueno, pertenecen a la misma realidad y generan tal o cual fenómeno, ¿sí? Entonces la ciencia lo que hace es agrupar conocimientos de una misma naturaleza. Seguimos. Y cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Esto es bastante importante. Yo no puedo hacer ciencia en una cueva y morirme allí solo y que nadie se haya enterado de lo que yo dije. Porque si no, bueno, habré sido un iluminado, pero no pude haber propagado esa información. Los conocimientos tienen que ser transmitidos, tienen que poder transmitirse a partir de un lenguaje pertinente y tiene que ser claro y preciso, ¿sí? Para eso tenemos el modo universal de comunicar la ciencia, es el paper científico, que es un pequeño informe que tiene algunas secciones, algunos bloques, en el que con un lenguaje claro y preciso podemos comunicar lo que hemos estudiado, ¿sí? Con esto estaríamos terminando, voy a hacer un repaso, ¿sí? Entonces entendemos a la ciencia como un conjunto de conocimientos racionales, es decir, en la que usamos nuestra razón y la lógica, que son ciertos o probables, es decir, que han sido verificados a través de experimentación y que son provisorios, ¿sí? Que se obtienen con un método científico, con una técnica, una cierta metodología y son verificados experimentalmente y se sistematizan en un conjunto orgánico, ¿sí? De ideas y de fenómenos, es decir, no quedan nada suelto. Hay referencia y hace referencia a objetos de una misma naturaleza, ¿sí? Hablamos de ciertos fenómenos o elementos que están explicados por un mismo tema y son susceptibles de ser transmitidos. O sea, yo tengo que poder transmitir lo que descubrí para poder decir que ha sido ciencia. Entonces, para cerrar, esta es la definición de ciencia que vamos a adoptar en la materia y es la definición de ciencia que vamos a tener que usar para poder resolver el trabajo práctico que les dejo por aquí abajo. Saludos.